que hoy nos toca una cosa que es un tema que es complicado, porque para que vean ustedes lo injusto que es la historia, ¿no? Que la historia, podríamos decir, eh, la historia incompleta que yo creo que se ha construido en todos estos últimos 40 años sobre la unidad popular. Ha habido opiniones demasiado polarizadas, ¿no? Por un lado hay personas que para ellos, digamos, fue lo mejor que le pudo haber ocurrido a Chile en toda su historia, y todo lo demás no vale nada, y los demás que opinan que fue lo peor que le puede haber pasado a la sociedad chilena, y no hay nada que rescatar. Bueno, y ahí es donde uno tiene que entrar ustedes como historiadores tienen que tratar de ser un poco mejor que eso. ¿Mm? Eso podemos dejárselo a los faranduleros, a los periodistas, ¿fija? a, los, a los sociólogos, perdón la copucha con los sociólogos, a, los, a los que opinan superficialmente. Porque ustedes tienen herramientas como para penetrar de una manera más sofisticada en eso y entrar a diseccionar con la documentación en mano, con la fuente, ¿no es cierto? Y encontrar cosas que son más entretenidas también. No es tan ni negro ni tan blanco. Hay gris, hay muchas tonalidades en tu medio, ¿no? Normalmente, ¿no? Y ese es el aporte nuestro, porque si nosotros repitiéramos lo mismo que dice la gente de la calle, o los periodistas, o los medios de comunicación, no tiene sentido que existamos. ¿Para qué? Si vamos a repetir como loro lo que dice un comentarista deportivo, no aportamos de, nada específico o distintivo, no tiene sentido que nuestro gremio exista. Entonces nuestro gremio se valida en cuanto logra probar ¿m? Que estas lecturas son muy superficiales, son muy simplistas. Entonces hay que intentar hacer un examen más equilibrado, integrando distintas voces, distintas miradas, distintas disciplinas, sobre un periodo tan convulso, ¿no? En el que si uno se guiara por las pasiones y por las emociones, terminaríamos todos matándonos, ¿no? Porque las pasiones, a lo único o sea, si uno se deja gobernar por las pasiones y las emociones, ¿no? Y no usa los enanitos que tiene acá adentro, aunque sean unos pocos, digamos, pero si no los pone a trabajar, eh, que terminas, digamos, simplemente adoptando posiciones viscerales, ¿no? Viscerales en el sentido de no racionales, ¿no? Claro, y tenemos que tratar de escrutar, identificar, pesquisar la verdad. Y la verdad nunca es completa, nunca es definitiva, porque llegarán otras oleadas de historiadores después, en unos 50 años más, y nos dirán, sí, miren, la primera vez que se empezó a escribir algo más o menos equilibrado sobre la unidad popular en Chile fue como en el año 2020, cuando unos jóvenes historiadores y empezaron a pensar de un modo distinto, ¿no? Y no de una manera tan sesgada el periodo, porque sus predecesores no lograron escapar de esa cárcel, de esa prisión, ¿m? Ideológica y de enfrentamiento y de dolor también, ¿no? Y por lo tanto, eh, lo que mostraron fue dos visiones totalmente polarizadas. Pero sin embargo, por ahí por el año 2020 empezaron a aparecer unos historiadores jóvenes, ¿no? Que lograron ir aportando una visión distinta, más sofisticada, más rica de lo que fue el periodo de la Unión Popular, que no fue el poder popular para todos, y que era la maravilla y el paraíso en la tierra, y que tampoco fue ese demonio siniestro, digamos, que quería comerse a todas las guaguas. ¿Se fijan? O sea que hay algo ahí entre medio que no es poco, que no cabe en esos dos relatos tan polarizados. Entonces, eh, así como vimos la última vez, ¿no? Vimos desde un análisis que podríamos decir que no se sitúa solo desde una esfera económica, porque aquí yo tengo diferencias con mis colegas economistas, ¿no? de la Facultad de Economía. Ellos a veces se quedan muy también atrapados por una visión muy estrecha, en la que ven solamente los números, las estadísticas, los desempeños económicos, como si estos desempeños económicos estuvieran desgajados, ¿m? No tuvieran nada que ver con otras dimensiones del proceso histórico. Y eso, desde mi punto de vista, y perdónenme la infidencia, es ingenuo. En mi opinión es ingenuo. Ingenuo porque es una visión muy incompleta, muy parcial. ¿Sí? Entonces, tan parcial es tratar de explicar un fenómeno histórico desde estereotipos sociológicos, atribuyéndole a ciertos actores ciertas virtudes atemporales, ¿m? Como hay en la historiografía, se ven esas lecturas, como también es ingenuo y bastante, digamos, eh, es como renunciar a una posibilidad de hacer algo mejor, ¿no?
es quedarnos solamente con una visión economicista basada simplemente en los desempeños económicos y no situar esos desempeños económicos en medio del, del complejísimo proceso político-social que se estaba viviendo. Entonces, a la luz de... Por eso que nosotros no juzgamos, no somos jueces, ¿no? Pero por otro lado tampoco podemos ver las cosas de una manera tan parcial, ¿no? Y también tenemos que verla en una diacronía, ¿no? Una mirada más larga. ¿Qué fue la unidad popular en relación a todo el siglo XX? ¿Y qué fue la unidad popular en relación a otros procesos similares que se estaban dando en otros países de América Latina? Eso es por lo bajo, ampliar la mirada temporalmente y ampliar la mirada territorialmente, ¿no? Eso es lo mínimo que se nos pide como cientistas sociales. Ahora, claro, si creemos que la realidad no existe y que la ciencia no existe y que todos los relatos dan igual y somos pomo súper radical, de la versión más radical de los pomos, bueno, obviamente esto no tiene ningún sentido, no digamos hacer poesía, ¿no? Porque como cualquier relato da lo mismo, podemos hacer poesía, digamos, ¿no? Y abandonamos a la musa Clio y nos acercamos a la musa de la poesía. Entonces, tenemos que buscar la forma de enfrentar esto que tampoco sea de una manera parcial, económica e ingenua. ¿Mm? Hay que ampliar la mirada. Por eso yo creo que una mirada económica política es una mirada bastante compleja, completa, económica, política y social, ¿no? Y también podríamos poner aspectos culturales. Yo no abordo mucho los aspectos culturales porque no soy competente en la materia, pero respeto mucho a los colegas de historia cultural. Algunos son posmos o se acercan a la idea de la posmodernidad y lo hacen muy bien. Yo aprendo de ellos. Y hay que estar abierto también a eso. ¿Mm? Entonces, no hay que ser sectario, básicamente. El que es sectario que está jodido. Se mutiló una zona de pensamiento y dejó de crecer. Entonces hay que estar abierto, escuchar y dejarse convencer cuando uno escucha cosas que son interesantes y dice, oh, esto no lo sabía y está bien fundamentado y con buenas fuentes. ¿Sí? Muy bien, interesante. Entonces uno lo integra a su universo de percepciones y en un relato más rico. Entonces, hemos observado la última vez cómo en la Unidad Popular, ¿no es cierto?, el proceso político prácticamente se tragó a toda posibilidad de materializar un proyecto económico relativamente, digamos, eh, factible. O sea, la factibilidad de cualquier proyecto económico se perdió en el proceso político. Y esto podría darse al revés, que es un gobierno de derecha y que también el proceso de confrontación política se hubiera tragado toda factibilidad de anidar y materializar un proyecto económico. Por ejemplo, hoy en Perú estamos viendo una cosa similar, o sea, en Perú los problemas de orden político que hay son tan tremendos y son mucho más, digamos, graves que los que existen en Chile, por ejemplo, son mucho más graves, porque en la práctica no hay partidos políticos que se puedan denominar como tales. Y no ahora, sino que desde hace décadas que no existen partidos políticos que no sean más que meros caudillismos, que no estén plagados de la corrupción, o sea, de otro sistema político con características. Entonces, y uno ve entonces que se caen nuestros gobiernos en muchos países y se derrumban por la presión social. Pero la presión social y la calle no significan lo mismo en todos los países. Se insertan dentro de un marco de relaciones, ¿m?, y de estructuras distintas. Y por lo tanto la función que cumplen dentro de nuestras estructuras es distinta. Y por lo tanto el análisis que tenemos que hacer también requiere ser distinto. ¿M? Y en eso tenemos una ventaja enorme sobre otras disciplinas sociales porque nosotros podemos comparar hacia atrás territorialmente, otras experiencias históricas, otras tradiciones históricas. Bueno, y ya vimos que entonces se le había hecho muy difícil a la Unidad Popular. Entonces yo quiero retomar algunas de esas pantallas para ver cómo, ¿no es cierto?, al final el análisis que tenemos que hacer tiene que ser lo más justo que podamos, ¿no? Así que voy a ampliar la pantalla y vamos a ver esas cosas que estábamos viendo la última vez. ¿No? Entonces acá voy a usar otra pantalla que no había usado la última vez para que podamos conversar también de eso. Ahora sí, compartir pantalla. Ahora, entonces, yo le repito algunos argumentos que le había dado la otra vez. Ahí están. Era un proyecto muy ambicioso, muy sofisticado. Piensen que en la época no había nada parecido. Socialismo democrático en el mundo no existía. Socialismo con alternancia en el poder, partido, libertad de prensa, Estado de Derecho, autonomía de los poderes. O sea, todo eso era impensable. Por eso que el caso de la Unión Popular es un caso que se estudia en el mundo.
¿Mm? Y por eso que había muchos partidos y muchos proyectos de orden político en el mundo que estaban mirando lo que ocurría con la Unión Popular. Porque si la Unión Popular hubiera funcionado, ¿mm? probablemente en muchos otros países, ¿mm? se habrían plegado esa fórmula. Por ejemplo, en Italia está muy pendiente el acercamiento que hizo la democracia cristiana con eh, su secretario general, digamos, eh, Aldo Moro, ¿m? Hacia el Partido Comunista, fue pensando que a partir del fracaso de la Unión Popular, ¿m? A partir de la idea de que un polo de izquierda no puede llegar a gobernar, pero por otro lado el país se desestabiliza si no se le da participación a ese polo de izquierda, el Partido Comunista Italiano eh, elaboró una doctrina por la cual empezó a hablar de un acercamiento con la democracia cristiana para evitar justamente lo que había pasado en Chile. ¿Sí? Y bueno, y cuando ese acercamiento se estaba produciendo, y Aldo Moro estaba dispuesto a hablar con el Partido Comunista Italiano para hacer un gobierno de coalición, digamos, ¿m? Viene el secuestro de Aldo Moro por parte de la Brigada Rosa, ¿m? Las Brigadas Rojas, y, y lo matan. Entonces, mucha gente ha dicho que en realidad ese secuestro fue planeado por gente que al interior del Partido Demócrata Cristiano o otros grupos interesados, ¿no? De inteligencia, sobre todo grupos de extrema derecha, infiltraron a la Brigada Roja para impedir ese acercamiento. Y de hecho, Aldo Moro escribió cartas desde su cautiverio indicando que había sido traicionado por sus camaradas de la democracia cristiana que eran más de derecha y que no querían ese acercamiento con el Partido Comunista. Bueno, fíjense, o sea que la Unidad Popular apareció en todas partes y sigue siendo un modelo que ha sido retomado como nuevos ensayos. O sea, a partir de la Unidad Popular podemos decir que sí existe la posibilidad de construir socialismo democrático. ¿Mm? Lo que pasa es que hay que hacerlo bien para no terminar como la Unidad Popular. ¿Se fijan? Entonces, y han aparecido muchos experimentos que se atribuyen el tomar la herencia de la Unidad Popular. Y seguramente eso va a continuar y va a seguir, porque el legado simbólico de construir un proceso de participación como el que hubo, con democracia, con Estado de Derecho, con respeto a la división de poder y a la libertad de prensa, es algo realmente muy progresista. Entonces, si uno se fija, todos los socialismos democráticos del mundo han bebido y han dicho ser herederos de este proyecto, ¿eh? Con distintos nombres, por supuesto. Bueno, y luego está el hecho de que era un proceso que se pensaba gradual, pacífico, con mucha participación, sin acudir a medidas de fuerza. O sea, Allende nunca aceptó la posibilidad de dar un golpe de fuerza, un autogolpe, por ejemplo, para deshacerse de la mayoría parlamentaria que estaba en su contra. No, nunca lo hizo. Porque era un demócrata. Finalmente, Allende fue un demócrata. Entonces, lo peor que pueden decir de él es que murió por ser una persona que creía en la democracia. Eso es lo peor que podrían decir de Allende. Entonces, es importante eso. Pero, claro, los problemas es lo que decíamos. Tenía un poco más de un tercio de la votación. Tuvo que asumir con un estatuto de garantía que comprometió con la democracia cristiana. Eh, Había un sector importante de la democracia cristiana que quería llegar a un acuerdo programático con la UP, pero por lo que señala Arturo Valenzuela en su libro clásico y Tomás Molián, la misma profesora Isabel Torres han escrito sobre esto, ¿no es cierto? Hubo posiciones cada vez más sectarias y anti-acuerdo, tanto en la Unidad Popular como en la democracia cristiana. Y finalmente los sectores que ganaron la discusión fueron los que se oponían a como diera lugar a un acuerdo programático con la democracia cristiana dentro de la OP, y también dentro de la democracia cristiana ocurrió lo mismo. A pesar de eso fue una tragedia, porque si ambas coaliciones se hubieran agrupado en torno a un programa relativamente común, se podría haber avanzado mucho, pacíficamente y sin golpe. Pero bueno, eso quedó fuera. Entonces, al no incorporarse esa posibilidad, se necesitó una mayoría amplia, ¿no? Pero las contradicciones internas, tanto de la UE como la de se lo hicieron imposible. ¿No? Ahí están, no las voy a repetir porque ya las vimos. Por lo tanto, el problema que se generó en la Unión Popular es que en el orden de prioridad que tuvieron que hacerse como gobierno, que
que iniciaba su gobierno en condiciones muy difíciles, porque ya se había descubierto un complot norteamericano para intentar impedir que Allende asumiera el poder. Y hay un atentado, ¿no es cierto?, que es el secuestro del general comandante en jefe del ejército René Schneider, justamente para obligar de alguna manera a la democracia cristiana y a otros sectores a sumarse en una actitud confrontacional desde el primer momento y a impedir que se firmara un acuerdo de estatuto de garantía. Bueno, en este secuestro, ¿m?, del general Schneider participaron grupos de extrema derecha que después se descubrió que estaban financiados y alentados por la CIA. Estaba participando el Mercurio, o sea, ya se pueden imaginar. Entonces, claro, si las cosas eran así, el ambiente ya era muy hostil, muy desfavorable, y tenías enemigos declarados dentro y fuera del país, ¿ya?, era necesario ampliar el marco de apoyo. Entonces, el programa que se planteó en términos económicos, la Unión Popular, fue muy expansivo en gasto. Y el problema era que esa expansión de gasto fiscal no tenía buenos soportes. O sea, en el fondo era la necesidad urgente de ampliar el gasto fiscal, generaba una presión gigantesca en términos presupuestarios y sobre las variables fiscales y monetarias. Por lo tanto, eso ya auguraba un problema gigantesco. O sea, el proyecto económico nacía muy presionado. ¿Se fijan? Ese es el tema. Entonces, claro, la idea era ir entregando cada vez más beneficios sociales a través de programas sociales a la mayor parte de la población, y con eso se esperaba ir quitándole votos tanto a la democracia cristiana como a la derecha, y llegar a tener más del 50% más uno, digamos. Pero claro, eso suponía saltarse, como dice ahí, todas las reglas de disciplina básica, ¿no?, reglas básicas de disciplina fiscal y monetaria. Era una macroeconomía al servicio de una urgencia. ¿No? Y en esto quiero hacer una distinción, porque la literatura es sumamente clara al respecto, ¿no? Que hay cierta literatura de derecha que dice que, que esto es meramente populismo. A todo lo llama populismo, o sea, es como se ha transformado como una especie como de ¿cómo decirlo?, de fetiche, ¿no? Una muletilla, ¿no? Esto es populismo, populismo, populismo. Bueno, claro, es muy fácil usar ese tipo de etiquetas para cualquier cosa, ¿no? De hecho, nosotros en el lenguaje coloquial la usamos para negativamente y mal, ¿no?, para anular a un rival, a un enemigo, a una persona con la que no compartimos una opinión. Es muy cuestionable usar esas cosas, porque uno cuando usa esas etiquetas y esas muletillas, en el fondo está estereotipando al otro y lo está maltratando, y lo está obligando a asumir una actitud confrontacional con uno. Entonces es súper delicado. Bueno, pero además de eso, las ciencias políticas son muy concretas. Entonces los sociólogos y los cientistas políticos dicen que el populismo se basa en algunos rasgos que no se cumplen con la unidad popular, al menos en términos políticos, que es como, podríamos decir, el conjunto de instrumentos analíticos fundamentales desde donde se construye la expresión populista. Entonces, hay algunos economistas, muchos, ingenuos e ignorantes, que no saben casi nada de ciencias políticas y de sociología, que usan la palabra populismo simplemente cuando ven que la estabilidad macroeconómica se abandona producto justamente de esta urgencia. Entonces dice, ya, cuando alguien gasta mucho, populismo. Ya, pero ojo, ojo, el populismo no viene solamente de lo que uno haga o no haga en economía, viene de rasgos que están muy definidos por la literatura. Por ejemplo, ¿qué es un régimen populista? Un régimen populista es un régimen en el que se levantan, irrumpen en el escenario ciertos líderes, ¿no?, muy personalistas, ¿no?, que actúan como caudillos y que elaboran un discurso antipartido, ¿no?, que no se, obviamente que para que esto suceda no pueden haber un sistema de partidos fuerte y un Estado fuerte. Este tipo de experimentos populistas es típico en lugares donde no hay un sistema de partidos fuerte y donde no hay un Estado fuerte, ¿no? Entonces, en ausencia de partidos fuertes y de un Estado fuerte, es, aparece una multiplicidad de outsiders, se le llama en esa política, personas que vienen de cualquier parte, como Trump, por ejemplo, porque hay populismo de derecha y populismo de izquierda, ¿ya? Y también pueden haber populismo de centro, ¿ya? Entonces, estos líderes enarbolan un discurso extremadamente simple, destinado a gente que sabe muy poco de política, con un componente muy fuerte antipolítico, antipartido, como el que estamos viendo hoy día, y que pretende que los independientes, por ser independientes, vengan de donde vengan, son santos, digamos, y cualquiera que venga de los partidos es un diablo.
¿Sí? Es un discurso extremadamente sensible, pero sencillo así, al extremo, ¿no? Pero eso engancha mucho. Entonces, y de ahí eso está muy junto con el que se vayan todos, que los políticos son toda una corruptela. El discurso que enarbolaba, por ejemplo, Carlos Ibáñez del Campo, que ganó mostrando una escobita que decía que venía a limpiar de políticos a fines de los años 50. Se da mucho. Ahora, en Chile, los experimentos políticos han durado, populistas, han tenido muy poco éxito. Básicamente, ¿por qué? Porque el sistema de partido político chileno, a diferencia de la gran mayoría de los países americanos, es un sistema de partido muy fuerte. Incluso con la actual crisis que viven y que es real, y que los ha alejado mucho de la gente. A pesar de eso, los partidos políticos chilenos nacen a fines del siglo XIX, tienen más de 100 años, y son un sistema de partidos que funciona muy parecido al de Europa, así con ideologías muy fuertes, muy marcadas, una identificación de clase también muy marcada, ¿m? Y que tienen una experiencia gigantesca. Entonces, eso uno no lo ve en Argentina. En Argentina no se dio el sistema de partidos, por razones que no voy a poder entrar acá, pero que, por ejemplo, el profesor Camarero, que viene de repente desde Argentina, explica con mucho detalle, lo ha hecho en conferencias que ha estado acá. El profesor Sergio Gres también lo maneja. Entonces, el sistema político chileno es especial. No es el único, porque el sistema uruguayo también tiene algunas características de este tipo. El sistema costarricense también, ¿fíjate? Pero hay otros países de América Latina donde es imposible que esto se dé. Porque el sistema mexicano, por ejemplo, el sistema político brasileño, son sistemas políticos totalmente distintos, con historias distintas, tradiciones distintas, arquitecturas institucionales. Perú, para qué hablar, Colombia, digamos, Bolivia. Entonces, eh, el populismo requiere estos líderes mesiánicos que elaboran un discurso salvífico. Vengo a salvarlos a ustedes. Ustedes son mi pueblo, mi chusma, ¿eh? Mi chusma, ¿no es cierto? Yo soy el único que los va a salvar, soy el único que los entiende. El discurso populista es el de la Pamela Giles, claramente. ¿Sí? El discurso populista es el de Trump. El discurso populista, en gran medida, es el de López Obrador en México. Claro, es clarísimo. ¿A qué hablar de Maduro? ¿Me entiendes? O sea, esos discursos son populistas. ¿Por qué? Porque se llegan por fuera del sistema partido. Y ellos dicen, yo estoy limpio, estoy puro, estoy impoluto, porque yo no dependo de los partidos. Y por otro lado, yo estoy por encima de la lucha de clase. A mí no me dice nada la lucha de clase. La lucha de clase es para la gente que llama al odio de clase. Yo estoy por encima del odio de clase. Yo quiero unir a todos los chilenos. Tiene un discurso también muy nacionalista, ¿no? Patriótico, así que aquí lo único que nos interesa es la bandera chilena, cantar el himno, bailar cueca, esas cosas son bien estereotipadas. Y por otro lado, el caudillo populista intenta crear un movimiento por fuera de los partidos y cuando lo logra, y se crea un partido de tipo populista, es un partido personalizado, que depende de esa caudillo y de su dinastía, de quienes vengan detrás de él, su hijo, su mujer. Peronismo es caso típico, estudiado en el mundo, ¿no? Pero el populismo como fenómeno político nació en Rusia, que a fines del siglo XIX, ¿no? Y después se fue tomando distintas formas en el mundo. Hay que estudiar el fenómeno del populismo con esas características. Entonces, si uno analiza eso, ¿no? Y vea el régimen de la Unidad Popular. El régimen de la Unidad Popular, uno podría decir, estirando mucho el chicle, en términos de instrumento analítico, decir, podríamos entenderlo como populista en términos económicos, ¿no? Porque gastó mucho, no se preocupó de la inflación, se fija, generó mucho déficit fiscal, por ahí podría ser. Pero en ningún caso podría ser etiquetado como un régimen populista bajo las categorías utilizadas por la sociología y las ciencias políticas. Por eso cuando el que quiera ser historiador político tiene que saber de ciencias políticas y de sociología, porque si se queda solamente con los instrumentos de la historia no llega a ninguna parte. Tienen que familiarizarse con eso. Y claro, esas disciplinas nos dicen, ojo, cuidado, no se puede tildar a cualquier cosa de régimen populista. Tiene que cumplir con estas características básicas. ¿Se entiende? Eso es interesante. Entonces, claro, el régimen de Allende no era populista. ¿Y por qué no era populista? Por lo mismo que hemos dicho recién. Porque Allende era al contrario de un Chávez o de un Bolsonaro o de un Trump o de un López Obrador o de un Perón. Allende constantemente tenía una conversación con los partidos y dependía de los acuerdos que lograra la coalición de partidos que formaban la Unión Popular. Y eso terminó siendo su tumba, porque cuando eso se bloquearon las conversaciones al interior de la Unión Popular y la Unidad Popular no lo facultó a él para negociar en medio de la crisis, ¿no?, con la democracia cristiana, Allende se quedó sin base, sin piso político, no podía negociar nada porque la Unidad Popular no le permitía negociar un acuerdo en medio de la crisis para evitar el golpe con la democracia cristiana.
Y ahí la mayor responsabilidad le cabe a su partido, el Partido Socialista, porque el Partido Socialista le impidió, le arrebató la posibilidad de tener el mandato para ir a negociar un acuerdo con la democracia cristiana. Bien, entonces, uno puede tildar de muchas cosas allá. Yo tengo mis propias cosas que creo que era romántico, era soñador, ¿m? Tenía otros fallos, ¿no? Pero menos de ser populista. Jamás fue populista. Un caudillo populista no duda en darse un autogolpe, cerrar el Congreso, llamar a los militares para convertirse en un poder total. No lo duda. Un populista trata de decir que él no está contaminado por ninguna ideología, ¿no? Trata de ponerse por encima de todos los partidos. Allende jamás planteó eso. Jamás, jamás, jamás. Allende es la antítesis de un eh, eh, caudillo o de un dirigente de tipo populista. Por lo tanto, es absolutamente injusto, errado, pero además falta a la verdad decir que Allende era un presidente populista. No tiene ningún sentido. Y si ustedes alguna vez lo escuchan, pueden revisar toda la literatura. Les recomiendo a Alain Touré, les recomiendo eh, a otro francés, eh, Alain Rouquier. Y también están muchos escritos de distintos cientistas políticos brasileños, argentinos, chilenos, norteamericanos, y ninguno de ellos cataloga como régimen populista a la Unión Europea. Ninguno. Que no hay dónde perderse. ¿Se entiende? Entonces, súper interesante. Ahora, el problema es que, a pesar de que el régimen de la Unión Popular no era populista, era un régimen que se planteaba como de clase. Y ahí donde estuvo el problema, porque fue muy limitado su proyecto. No logró extenderse para acoger e incluir cabalmente a toda la clase media. Y ahí fue su error. No logró el grado de apoyo mínimo que necesitaba. Bien, entonces, aún así lo fueron subiendo, pero el conflicto, pero la forma como lograron ir a hacerlo subir el apoyo, exacerbó el conflicto. Porque, por ejemplo, esto que les contaba cuando se entregaban las cartillas de racionamiento de la JAP, ¿ya? Esto lo he escuchado mil veces y lo escuché en mi ciudad, yo soy de Copiapó, de personas que le entregaban las cartillas de razonamiento, personas que yo conocí, a quienes eran sus amigos. Y, por ejemplo, sucedió mucho esto y es muy, pero hay que reconocerlo porque fue un error y nunca más hay que cometerlo, que habían, por ejemplo, JAP, que no le entregaban cartillas de razonamiento a las personas que eran de la democracia cristiana o eran de derecha. ¿Y por qué? Porque tú eres móvil, entonces tú no tienes derecho. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta lo que llega al conflicto? Entonces, claro, esa gente se convirtió en enemigo declarado de la Unión Popular. ¿Mm? Y después muchos de ellos, después cuando vino el golpe, sintieron un alivio y algunos incluso brindaron con champán. ¿Se fijan? Entonces, el odio lleva al odio. Si ustedes son sectarios, si ustedes excluyen, te van a responder con la misma moneda. Entonces, eso fue lo que fue ocurriendo. Entonces, las acciones descaradas de la derecha, ¿no es cierto?, fueron cada vez destabilizando más el régimen, te voy al tiro la palabra, Ignacio, y por otro lado, ¿no es cierto?, cada vez más las acciones también descontroladas, y hay que decirlo claramente, provocadas por el MIR y por el Partido Socialista, la facción Altamirano, que era la mayoritaria, ponían en todo momento cuestionaban el liderazgo de Allende. Llegó un punto, esta anécdota me la contó Sergio Greci, ustedes pueden preguntarle para verificarlo, porque él me la contó. Me dijo que él, que era crítico Allende, estaba por los grupos, digamos, más que quería avanzar más rápido. Me decía, yo tengo que reconocer que una vez que estaba en la Moneda, en la Plaza de la Moneda, ¿no? Y había una constitución afuera, Allende se asomó al balcón, ¿no? Y empezaron a llegar la gente, ¿no? Empezó a llegar un montón. Y en primera, adelante de toda la gente, se pusieron puras banderas básicamente del MIR, ¿m? Y de los grupos más radicales. Entonces, las banderas eran tan grandes y tan largas y tan altas que tapaban todo. Entonces, lo único que Allende veía desde arriba eran las banderas del MIR. Y el MIR se había declarado enemigo, o sea, no enemigo, pero digamos, no estamos con la Unión Popular y la criticamos desde afuera. ¿Se fijan? Y hay que llegar al enfrentamiento y hay que exacerbar las contradicciones. Ese era el discurso de Miguel Enrique y todo, la mayor bandera. Entonces, en la medida que movían las banderas, la gente no escuchaba a Allende y no lo veía. Entonces Allende dice Sergio en un momento, por los micrófonos, dice, compañero, Allende era amor.
era, era un zorro. Entonces cuando ve todo esto, busca un lenguaje adecuado para no tampoco ser pesado con los del MIR. ¿Se fijan? Entonces dice, compañeros, les dice a los del MIR, compañeros del movimiento izquierdo revolucionario, por favor, compañeros, bajen las banderas para ir al pueblo y el pueblo me pueda ver a mí. Aplausos, bajar las banderas. ¿Sí? Entonces, había que bregar todos los días con eso. Una cosa realmente espantosa. ¿No? Entonces, claro, en ese juego de polarización, el centro, como dice Arturo Valenzuela, acaba de estar en un seminario, el de Estados Unidos, eh, ha seguido escribiendo Arturo Valenzuela, un tipo realmente extraordinario, un cientista político de primera. Él dice, se vació el centro. ¿Mm? El centro se convirtió en un centro ideológico. Por lo tanto, se fue con la derecha finalmente una parte y la otra parte se fue con la UP. Se desapareció el centro político. ¿Mm? Bueno, y Elwin asumió la presidencia de la DC y ahí fue boicot, boicot, boicot permanente. ¿Ya? Y ahí se constituyó lo que se llamaron los comités democráticos, el CODE, para ir cerrándole todos los espacios a Allende y eso termina con la declaración del Congreso diciendo que el gobierno es inconstitucional, que es ilegal. ¿Ya? Entonces, Allende se queda cada vez más solo, ni siquiera mandaba dentro de su partido. Los únicos aliados incondicionales, y eso hay que decirlo, con todas sus letras, de Allende fueron los comunistas. Los comunistas lo respaldaron pero todo tiempo, todo el tiempo. El único partido que lo respaldó así, pero plenamente, totalmente. Metieron a sus militantes, se metieron en la, incluso se tragaron todos los sapos que había que tragarse para defender al gobierno, lo que no hizo su partido. Ahora sí, Ignacio, disculpa. Sí, profe, no está tan asociado al tema de Allende, ¿Mm? sino que está más asociado precisamente al concepto populista que eh, me parece que cuando se toma demasiado al pie de la letra esa definición, sobre todo ya cuando en periodos posteriores empiezan a aparecer otros elementos y se empiezan en tanto que aparecen, se priorizan otros elementos en las figuras populistas. Entonces, claro, tenía esta como una... No es una crítica directa como a la definición politológica, pero sí creo que la historia también aporta, en base a la experiencia, a los distintos momentos populistas, otros matices. O sea, estoy pensando en ya, Pamela Giles. Cumple a cabalidad con todo este recetario. eh, No, tú tienes eh, razón, son grados distintos, claro, claro. ujú, Son, son modalidades distintas. Sí, sí, es cierto lo que tú dices, totalmente cierto. ujú. Y Entonces, luego claro, también hay que mencionar eh, que a pesar de que los populismos mantienen ese núcleo, es distinto un populismo de izquierda que un populismo de derecha. Es como claro. comparar a Trump con Maduro, ¿no es cierto? Hay una diferencia, ¿no es cierto? Claro, tienes toda la razón. Entonces, cuando hay, creo que la pregunta iba, si hay modelos, no, regímenes políticos o gobiernos que no se pueden catalogar de populista por más que se extienda la definición, eh, ¿cuál sería como una aproximación más o menos adecuada, como demagogia? Sí. Ah, mira, yo recomendaría lo que algunos, no sé si es, no me acuerdo, mi cientista político que lo plantea, que él dice, normalmente se llega a esto, una cosa de grados, ¿no? Entonces tú dices rasgos, así como populistas o fascistizantes, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Tú puedes encontrar rasgos fascistizantes en un partido, por ejemplo, ¿no? Pero no pasa de ahí, ¿no? El sistema de partido no está contaminado por el fascismo. Y tampoco hay un régimen fascista, ¿te fijas? Lo mismo podríamos usar para populismo. Podrías encontrar que hay ciertos movimientos o partidos que tienen actitudes populistas, exhiben ciertos rasgos populistas, pero el sistema de partido no es populista. Luego, damos ese salto y decimos, puede que ya no es que haya un partido o un movimiento, sino que está más extendido esto. Y son varios partidos los que presentan estos comportamientos y lamentablemente ellos son dominantes dentro del sistema de partido y por lo tanto le imponen esa característica al sistema de partido. ¿Se entiende?
Entonces, por ejemplo, a ver, estoy tratando de encontrar. En esa distinción ya tú estás separando a los países y a los momentos históricos en distintos grupos. ¿Te fijas? Y luego, siguiendo esa misma idea, hay gente que dice que hay cientistas políticos y sociólogos, historiadores políticos que dicen hay regímenes, imagínate, la palabra ya no es el tema partido político, populista, sino que este país viene viviendo bajo un régimen populista hace 50 años. Y te lo prueba. Es que no es un problema que se termine con un partido. Tampoco es que sea eh, un momento histórico en el que coincidió que la mayoría de los partidos tendieron a portarse así, pero después se olvidó. No, es que ese país viene viviendo 70 años bajo un régimen populista. Es decir, todo el mundo piensa lo mismo. ¿Ok? Es decir, esa actitud, los rasgos populistas, no solamente son dominantes dentro del sistema partido, sino que además así se comportan los otros poderes. ¿Te fijas? Los jueces están contaminados por populismo, los tribunales, ¿te fijas? Los aparatos del Estado, todo. Entonces ahí tú estás hablando de un régimen. ¿Sí? Esas distinciones son bien útiles. ¿Eh? Entonces tú puedes reconocer grados. Entonces en Chile tú podrías decir, mira, hay gente que tiene ciertos comportamientos que parece que tienen rasgos populistas desde el punto de vista político. Luego tú podrías decir, pero que el sistema de partido chileno, sin embargo, no alcanza a ser representativo de esos rasgos y por lo tanto no es un sistema de partido populista. Y Chile, a pesar de que tuvo un Ibáñez, por ejemplo, entre el 52 y el 58, al hacer este trabajo que comentaba de abril del 57, yo decía, esto fue un episodio, te digas, un episodio, pero ¿qué es un gobierno de 6 años donde el partido populista que intentó implementar Ibáñez al final se disolvió, no funcionó, que fue el Partido Agrario Laborista, no funcionó? Entonces, ¿cómo queda dentro de los 100 años? ¿No? Entonces, fue un episodio de 6 años, pero no pasó de ser eso. Otro episodio que uno podría decir que otro líder intentó forjar un modelo con rasgos populistas, pero que fracasó también porque finalmente los partidos lo canalizaron el proceso y él tuvo que de alguna manera meterse en esa lógica. Fue Arturo Alessandri. ¿No? Arturo Alessandri en 1920 también intenta aparecer con un discurso, ¿no? Michus Magritte, bueno. Entonces, pero claro, no, al final no funciona eso y él termina insertándose en la lógica del sistema de partidos que estaba en ese momento eh, reformulándose, con partidos nuevos, de izquierda y de centro. Entonces, ahí, al final, Arturo Alessandri se institucionalizó bajo esa figura. ¿Sí? Y lo mismo uno podría decir, ¿por qué no funcionó Carlos Ibáñez del Campo? Porque el poder de atracción que tenía el sistema de partido era tan fuerte que el episodio no alcanzó a ser duradero. Entonces no dejó huella. En cambio, tú te vas al otro lado de la cordillera y desde el año, digamos, 45 hasta hoy, es un régimen populista. Prácticamente hasta las hormigas en Argentina tienen algo de actitud de comportamiento populista, ¿me entiendes? Porque ya se ha parecido por la cultura, por todos lados, ¿no? Un Sí, más, sindicato. estaba pensando ahora que sacó Argentina, Uh-huh. precisamente hasta qué grado estará contaminado de la retórica y de las formas que hasta este outsider que sería Milei, el discurso también es muy binarista y Sí, claro. replica ese populismo o al menos la forma de peronista, digamos, de hacer política. Sin duda, porque Mm, Milei se la pasa atacando a los peronistas, ¿no? Y en eso claro. yo podría estar de acuerdo en muchas cosas que él dice, pero el problema es que él asume la retórica, o sea, la misma forma de plantearse. Yo estoy por encima de los partidos, yo Mm. soy Dios, digamos, vengo bajando el cielo, estoy Vengo a la academia. Exacto. Eh, por eso que hay que tener cuidado con esto de los independientes. Hay gente que dice, no, claro. ahora los independientes vienen a salvar el mundo y a la constitución, a la nueva constitución. Ojo, ahí entre medio se puede colar cualquier populista. ¿Se entiende? Eso es más viejo que Camino a Tierra. Claro. Bueno, esa es Ujú. una discusión súper interesante. ¿Se fija? Entonces, ahí ustedes pueden seguir en esa línea, pero agreguen sus propias lecturas. Yo les dejé los textos de Valenzuela, creo, no, parece que no, pero véanlo, porque ahí en la carpeta le metí muchas cosas y hay que meterse ahí. Y indaguen ustedes y son libres para avanzar. O sea, si no les convencen estos argumentos, pueden sumar otros. Eso es lo importante, que ustedes busquen por su cuenta. Ahora, ya tenemos claro que las medidas que fue tomando la Unión Popular fueron cada vez peores desde el punto de vista, digamos, para tratar de administrar esta situación que era tan difícil. Vino el desabastecimiento y en vez de
que era básicamente porque se habían fijado precios por debajo de los precios de costo, digamos, y los comerciantes, los productores empezaron a vender las cosas por bajo cuerpo. Entonces no había, no se acaparaban los bienes, los artículos, y no se vendían al público directamente, se vendían a escondidas. En eso consiste el mercado negro. Y claro, eso, al contrarrestar el mercado negro con la JAP y la tarjeta de razonamiento, fue peor, porque ahí empezaron todas estas conductas de que a ti sí, a ti no, y por otro lado las colas que por todos lados, ¿no es cierto? Y la inflación siguió su camino, porque en el fondo una cosa es que tú fijes los precios y que repartas tarjeta de racionamiento, y la otra evitar que suba el nivel general de precios. Porque como las transacciones que se hacen informalmente siguen creciendo, mientras más restricciones pones tú, más transacciones se hacen fuera de lo formal. Entonces el mercado negro siguió caminando, siguió aumentando de tamaño, y bueno, ocurría que la inflación llegó a 300% anual el año 72, y el año 73, en 73 y 75 llegó al 600%, casi el 700%. Entonces, claro, esa es la situación, ¿no? Entonces, eso es inmanejable. Ahora, termino acá para mostrar otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, y lo que llevó al golpe acá, tengo que decirlo, esto es un argumento que está muy, muy asentado, digamos, en la historiografía, que es muy compartido, y es que la Unidad Popular, paradojalmente, eh, no le dejó a la derecha otra herramienta que el golpe, porque sube su votación a inicios del año 73, ¿no? Entonces, cuando hay una elección parlamentaria, la Unidad Popular logra llegar a subir a 43%. Entonces, con eso ya la posibilidad de deponer legalmente, ¿m? Derrocar legalmente a Allende ya era imposible, porque con un 43% ya no se alcanzaba el quórum básico para sacar a Allende por la vía legal. A pesar de esta declaración de legalidad, de inconstitucionalidad que sacó la mayoría del Parlamento, eso no era suficiente. Legalmente no permitía sacar al presidente, según las normas eh, existentes. ¿Bien? Entonces, a ver si nos queda algo más. Bueno, acá. Entonces, yo quería mostrarles ahora otra cosa, que es qué quedó de la Unión Popular. Bueno, hemos dicho varias veces que esto no funcionó claramente, pero sin embargo, paradojalmente sí quedaron algunas cosas. Y yo voy a mencionar tres que me parecen importantes. Muchas de ellas venían de antes, prácticamente todas. Yo diría que la primera es el proceso de fortalecimiento del presupuesto fiscal, y que es algo muy importante porque le dio, esto es rarísimo porque nadie sabe para quién trabaja. Porque esta medida, si bien no pudo ser aprovechada por la Unidad Popular, porque la Unidad Popular estaba en esta tormenta, ¿no?, política, sí la aprovechó muy bien la dictadura. ¿Y qué es? La nacionalización del cobre. Esta nacionalización del cobre fue votada unánimemente, no ni un voto en contra, apenas asumió la Unidad Popular. ¿Mm? La derecha votó por nacionalizar, todos votaron por nacionalizar el cobre. Ahora, ¿qué es lo que había antes? Esto ya venía en camino. Antes, durante el gobierno de, ¿no es cierto?, de Eduardo Frei Montalva, se había chilenizado el cobre. ¿Qué significaba chilenizar? Chilenizarlo en la jerga legal significaba que el Estado chileno se quedaba con el 51% de la propiedad accionaria de las dos grandes corporaciones norteamericanas del cobre, Anaconda y Kennecott, ¿no?, que eran las dos grandes corporaciones que habían instalado la gran minería en Chile del cobre a comienzos del siglo XX. ¿No? Entonces, estas grandes corporaciones eh, se les, se, se les se vieron obligadas a vender el 51% de sus acciones durante Frey, pero se habían quedado con ese otro 49%. Entonces lo que hace Allende es seguir esa lógica, y no es algo tampoco tan loco y tan arrebatado como creen algunos, y de hecho fue apoyado por todos los escaños del Parlamento, porque en el fondo en ese tiempo y todavía se siguen dando procesos de nacionalización, y algunos de ellos han sido muy bien conducidos. Por ejemplo, pongo el caso de la nacionalización del petróleo y del gas en Bolivia. El actual presidente electo de Bolivia ha sido un magnífico ministro de Hacienda, magnífico, uno de los grandes economistas. Tuve la suerte de conocerlo cuando estaba haciendo un trabajo sobre gobernabilidad económica en Bolivia. Una de las personas que entrevisté fue él, un tipo muy brillante,
Y él tenía clarísimo que el tema no era solo expropiar los yacimientos petrolíferos en manos de compañías, digamos, privadas ya bolivianas o extranjeras, sino que lo que tenía que hacer era dotar a esas empresas de una gestión muy eficaz, muy eficiente, para que el país pudiera beneficiarse fiscalmente de un aporte estable, permanente, proveniente del gas y el petróleo. Y ha sido tan bueno que durante estos últimos, qué sé yo, 20 años, no sé, de los que llevaba gobernando en Evo Morales, todos los indicadores fiscales y monetarios han sido realmente espectaculares en Bolivia y eso ha permitido financiar obras sociales, políticas públicas, ha permitido tener mejoras muy importantes en materia de desarrollo humano, ampliar el abastecimiento de agua, alcantarillado, de escuelas, de mil cosas. O sea, Bolivia es distinta como era antes de que el MAS y Evo Morales asumieran esa nacionalización y la administraran de manera tan responsable. ¿Okay? Ahora, esto lo hicieron con un programa desde el punto de vista macroeconómico súper tradicional, ortodoxo. O sea, expropiaron, pero al mismo tiempo no mataron esas empresas, como sí ocurrió en Argentina. ¿Sí? Que expropiaron, pero las mataron. En Bolivia no cometieron el error, por ejemplo, de expropiarla para que después obligarla a fijar precios de venta de los combustibles demasiado baratos, que es lo que ocurrió en Argentina. Y en Argentina, al final, eso terminó reduciendo la producción, ¿no? Porque la gente comenzó a consumir gas para cualquier cosa que antes no consumía, y se convirtieron en empresas deficitarias, y al final ahora están recibiendo gas desde Chile, digamos, o sea, desde otros países para poder abastecerse. Y la empresa es un total desastre y ha sido horrible la forma que lo manejó. Pero en Bolivia lo hicieron perfecto. ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo se haga. Entonces, el tema no es que sea malo nacionalizar empresas que son estratégicas para un país. El problema es qué hacemos después de la nacionalización. O sea, ¿se hace bien? ¿Se hace de una manera racional, equilibrada? ¿O se hace de manera irresponsable y a la loca? ¿No? Ese es el problema. Entonces, en Bolivia lo han hecho muy bien. Entonces, y en este caso, la nacionalización del cobre chileno hasta ahora ha aportado un ingreso fiscal tan importante que uno no podría hablar de la historia fiscal de Chile a partir de la nacionalización sin mencionar el factor estabilizador gigantesco que ha sido el ingreso permanente de Codelco. O sea, antes de Codelco, que Codelco existiera y fuera la empresa estatal más importante, ¿no es cierto? Chile tenía otra historia fiscal, más inestable. ¿Recuerdan ustedes esas curvas de gasto y de ingresos, ¿no es cierto? Eso era porque los ingresos eran irregulares, ¿sí? Y había que estar constantemente viendo cómo ajustarlos a gastos que también eran irregulares y por lo tanto era un dolor de cabeza permanente. De momento que se empieza a brotar ese ingreso permanente proveniente del cobre, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que eso le imprime a los ingresos chilenos una estabilidad gigantesca. Y luego los sitúa a un nivel de ingresos más alto y más estable. Entonces, a partir de ese tiempo, de la nacionalización del año 70, Chile comenzó a tener ingresos fiscales mucho más estables y a un nivel muy superior. El tema es qué se hizo con eso. Durante el OP no se manejó bien, pero pero la dictadura aprendió de esa lección y lo manejó mucho mejor. Y luego de la dictadura hemos aprendido también a manejarlo mucho mejor. ¿Sí? Entonces, hoy día el tema no es que sea malo expropiar, sino que nacionalizar una industria importante como el cobre se puede hacer muy bien. Y eso quedó como herencia. Pero el problema es que se hizo después. Porque, claro, los militares interpretaron esto que, claro, ahora tenemos un ingreso que no teníamos, pero también le introdujeron factores distorsionadores. ¿Como cuál? El 10% de las ventas pasa para nutrir a las Fuerzas Armadas. Y eso es una locura completa. ¿Por qué? Porque resulta que el 10% de las ventas no supone si ese año el ejercicio presupuestario de Codelco fue deficitario. Porque a las ventas, es decir, a los ingresos, tienes que descontar los costos. ¿Y qué pasa si ese año tuvo déficit Codelco? Igual tiene que entregarle el 10% de las ventas a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Entonces, durante todos estos años, hasta la muy avanzada, digamos, los gobiernos de la concertación, eh, lo que vino ocurriendo con Codelco es que se fue descapitalizando. Es decir, como tenía que entregarle todos los años el 10% de ingresos de las ventas a las Fuerzas Armadas, no contó con dinero
para amortiguar los gastos de depreciación, es decir, los gastos por reemplazar maquinaria, equipamiento, qué sé yo. Y por otro lado no pudo invertir. Y eso se le llama descapitalización. Es una empresa que se descapitalizó, dejó de hacer inversión. Y la mejor prueba de eso es que durante como 20 años la dictadura no invirtió un peso. No permitió que la Codelco invirtiera prácticamente nada. No aumentó el número de yacimientos. Esa es la mejor prueba. Y recién cuando la concertación asume, se empieza a capitalizar Codelco, pero lentamente. Y empiezan a aparecer más yacimientos de cobre en otros lugares, empiezan los grandes proyectos, a cambiar la tecnología. ¿Se fija? Entonces, ahora, ¿en qué se gastaba ese 10% del cobre para las Fuerzas Armadas? Si uno toma la estructura, eso lo pueden encontrar en cualquier informe parlamentario que hay sobre el tema, ¿no? El 80% del ingreso de las ventas del cobre, el 10% que van a las Fuerzas Armadas, se destinan a sueldos y a pensiones. La gente cree que se gasta en el equipamiento, los F-16, las fragatas, sí, se compran con eso, pero la mayor parte de eso va a unos sueldos y unas pensiones que sitúan a las Fuerzas Armadas prácticamente como una aristocracia en relación a lo que es el universo total de trabajadores chilenos. Mientras que los trabajadores normales chilenos perciben una pensión miserable de entre 200 y 300 mil pesos hoy día, por ser de las Fuerzas Armadas un oficial, ¿sí? Tú percibes una pensión de 2 millones. Esa es la diferencia. ¿Mm? Y los sueldos también son legales. Y está el descaro que hasta la sobrina no se casaban nunca para poder recibir la pensión del tío, digamos, que era oficial. ¿Bien? Entonces, eso está absolutamente estudiado y es una perversión que se le aplicó. Y el sistema de AFP, como ustedes recuerdan, no se aplicó a los militares. Los militares siguieron beneficiándole con el sistema antiguo que no le gustaba tanto a los Chicago, así como al economista, ministro de Economía de Piñera, uno de los últimos, Valente, que reconoció que toda su platita no la tenía en la AFP porque no le convenía. Bueno, eso se lo imponen al resto de los trabajadores chilenos, pero ellos no lo ocupan. Ni los militares, ni los grandes empresarios. ¿Se entiende? Entonces, ellos distorsionaron, lo degeneraron el sistema, porque el sistema funcionaba bien, o sea, y tiene que funcionar bien. O sea, ningún gobierno en su sano juicio privatizaría Codelco, porque si tú privatizas Codelco hoy día, te restas un ingreso fiscal que es fundamental para financiar cualquier cosa, ¿no? Desde Transantiago, políticas públicas, escuelas, infraestructura, lo que sea, y nuevas tecnologías. ¿Sí? Entonces, yo eso lo dejaría como una trayectoria en la que Allende siguió las políticas de Eduardo Frei, y lo único que diría que la embarró Allende y la Unidad Popular en realidad, fue que se impuso la idea de no pagar ninguna indemnización a las grandes corporaciones norteamericanas, porque eso al final aumentó las presiones externas y ayudó a que hubieran más complotadores para que pujaran por el golpe de Estado. ¿Sí? Eso yo lo habría manejado de otra manera. Me habría evitado todos esos problemas, digamos, con los tribunales internacionales, demandas, que al final se resarcieron de la peor manera. Porque cuando vino la dictadura, todas esas demandas se convirtieron en privilegios, resarciones ilegales o cuestionables. ¿Sí? Entonces, es mejor llegar a contratos justos que imponerle al otro todo el peso de la fuerza. Porque eso al final genera mucho odio, mucho resentimiento, y eso se van a vengar. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que ocurrió. Ahora, ¿qué otra política yo creo que es muy interesante? Y voy a mostrar algunas pantallas acerca de eso. Vamos a ir ahora a eso. Otra reforma estructural que yo creo que vale la pena destacar de la Unión Popular es la que tiene que ver con tendencias que se venían dando de antes, y en este caso la reforma agraria. Yo he dicho, y eso es así, y nada que decir al respecto, que la reforma agraria lamentablemente manejada, terminó desbordada por grupos muy irresponsables que la convirtieron en un campo mayor de confrontación y de violencia y de odio y de muerte y de qué sé yo, y que al final llevó a que se desprestigiara en sus años, digamos, postreros. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de los resultados estructurales, la reforma agraria había que hacerla porque habíamos dicho que era un importante obstáculo para la industrialización y para el desarrollo de un cambio estructural en la economía chilena. Bueno,
¿Qué es lo que ocurrió? Tenemos, por un lado, que la reforma agraria de Allende, por muy mal que se haya distorsionado por grupos muy radicales, igual dejó cosas positivas. ¿Por qué? Porque el hecho de que se terminara con los grandes latifundios permitió que apareciera una propiedad que no existía, que era una propiedad media y pequeña, ¿m? Que en la medida que fue acompañada por Corfo, por INDAP y por instituciones del Estado, antes de la Unidad Popular, esas personas prosperaron. Entonces acá yo les quiero mostrar, estoy en la página 145, pero quiero mostrarles una tesis que es una estudiante de aquí, muy interesante, que es, me tocó evaluarla y la encontré genial, Camila Jiménez, ¿no? El 2016. Y dice, aquí la reina va a ser siempre la frutilla, ¿no? Entonces ella estudia cómo se transformó eh, cómo se transformaron las familias en la comuna de San Pedro, de Melipilla, ¿no? Entre el año 67 y el 2015, a partir de lo que significó esa revolución tecnológica y productiva, de insertar la frutilla, que no era de ahí, como un producto estrella para exportar, ¿ya? Entonces ella estudia cómo al aparecer estos pequeños productores en la comuna de San Pedro, se convirtieron en familias que prosperaron, prosperaron. Prosperaron y hoy día tienen casi todas ellas tienen a sus hijos terminando los estudios universitarios, tienen camionetas, ellos contratan trabajadores que vienen de afuera, ¿eh? Entonces quiero mostrarles aquí algunos, eso está ahí, ¿no es cierto? La comuna de San Pedro está ahí en la zona cercana de Melipilla, ¿no? ¿Qué otro? Pero quiero irme más allá. Ahí está, por ejemplo, la frutilla, cómo se cultiva, ¿no? ¿Mm? Ella estudió muy, muy completo el trabajo, ¿no? Muy, muy interesante. ¿Mm? Es una zona muy pobre, en la que la actividad productiva era la recolección de leña, no hay cursos de agua, prácticamente, no hay agua, una zona muy seca, ¿no? Donde había una gran propiedad. Y la gran propiedad fue dividida a raíz de las reformas agrarias de Frey, después de Allende, y esa zona se fue con el apoyo, ¿sí? Porque no basta con una división predial. Esto es lo que quiero recordar. Cuando una reforma agraria se acota solo a hacer una repartición, una redistribución de la tierra entre más cultivadores, digamos, pequeños, medianos, pero a estos no se les acompaña y no se les apoya, esa redistribución predial en unos 20 años más termina de nuevo con la tierra más concentrada que antes, porque resulta que esos pequeños productores, al no estar apoyados por una instancia estatal, no aprenden nuevas capacidades productivas. Y al no desarrollar esas capacidades productivas, se empobrecen y terminan vendiendo la tierra de nuevo a los grandes hacendados, y terminan siendo jornaleros braceros de esas haciendas que se formaron. Es la típica historia de todas las reformas agrarias fallidas de América Latina, que cuando no van acompañadas por un proceso de modernización productiva, terminan peor de como estaban antes. Además, y todo esto porque cuando no hay pautas demográficas modernas entre las familias, los nuevos propietarios que tienen pequeñas parcelas empiezan a tener muchos hijos, la tierra se empieza a partir, y al final la tierra de mala calidad, además no es muy buena. Acá, ¿qué es lo que pasó? La tierra de muy mala calidad, pero eso se dieron cuenta los gestores estatales, en este tiempo INDAP y Corfo, y enviaron a técnicos. Y los técnicos desarrollaron un convenio con la Universidad de California, que se llamó Chile-California, ¿ya? Y en base a esos estudios, se injertó en esa zona el cultivo de la fresa, ¿no es cierto? Que es un fresón en realidad. Este fresón no es chileno, la gente está convencida que esta es la frutilla de siempre Chile. No, esto fue traído de California. Es un fresón que ha sido además alterado, ¿ya? Genéticamente. Es decir, los genéticos, digamos, no es que aparecían hoy día, digamos. Eso es absurdo, vienen de hace mucho tiempo. Entonces, la Universidad de California empezó a adaptar esto con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, porque la Universidad de Chile también participó de esto, con INDAP, y empezaron a encontrar especies adaptables a ese suelo seco y empezaron a capacitar a las familias que acababan de obtener sus pequeñas parcelas, ¿ya? Y esas frutillas hubo que crear todo un sistema muy tecnológico, aquí lo voy a mostrar, para que ustedes vean cómo consiste, porque es una tierra de mala calidad. Así era el Melipilla antiguamente, ¿no? A ver si al final creo que están los cultivos.
es un cultivo que se hace aprovechando al extremo el agua, se basa mucho en los principios. Ahí hay una familia, una señora que se dedica a cultivar nueces también, frutillas. Les ha ido, en general, le ha ido bastante, en general. Porque, acá, por ejemplo, hay una estadística de los hogares, condiciones básicas, ¿no? Cómo ha ido mejorando, ¿no? Entonces ahí se ve, ¿no? Cómo ha ido mejorando los hogares con electricidad, los hogares con agua por alcantarillado, las casas de adobe se han ido reduciendo, las casas de madera, o sea, todas las condiciones en general han ido mejorando. Ahora esto, a ver si acá está, es un cultivo extremadamente sofisticado, porque se basa en un sistema donde, como de zanjas cubiertas con plástico, acá la voy a mostrar, son esas, ¿no? Hay que primero nivelar el suelo y después se le aplica esto. Esta es una técnica muy avanzada que requiere mucho gasto, requiere mucho dinero. Entonces, lo que hizo Corfo y a través de INDAP y la Universidad de Chile, con el apoyo de la Universidad de California, empezaron a capacitar a estos campesinos, que muchos de ellos eran analfabetos, y todavía lo son algunos, ¿ya? Aprendieron a hacer. Les costó porque no entendían, bueno, pero años de capacitación, y cuando vino la Unidad Popular, esto continuó, no se interrumpió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que adquirieron capacidades productivas y exportadoras que en otra parte no se lograron desarrollar, ¿no? Y ahí está, es una técnica. Son brotecitos, hay que plantar cada frutilla, hay que plantar una plantita por separado y dejarla respirar y que sale de esa zanja. Y esos hoyitos son para que salgan. ¿Sí? Súper interesante. Entonces ahí están las plantitas. ¿Se fijan? Entonces eso requiere una técnica muy delicada. Entonces se necesita mucha capacitación. Las personas tienen que capacitarse muy bien. Ahí está todo. El estolón, cómo se va trasplantando. Una técnica, ¿no? El riego es fundamental porque no hay agua en esta zona seca. Entonces utilizan sistemas de riego muy avanzados también, ¿no? Aprovechan hasta el último gota de agua que hay, ¿no? Bueno, no muestro más esto porque quiero mostrar otra cosa también. Voy a salir de acá. Quiero mostrar la otra tesis, que me parece muy interesante, que es de otra alumna de esta carrera, de esta facultad, que me tocó dirigir, que es la Ninosca Fuentes, ¿ya? Y ella lo que muestra es qué es lo que pasó con la reforma agraria en la comuna de Molina. Entonces, voy a mostrar un mapa nomás porque la tesis es muy completa, muy larga, de la Ninosca. Entonces, ella estudió esa comuna porque ella es de ahí. Entonces, ella estudió qué pasaba antes, ahí había gran propiedad, la tierra estaba muy concentrada, y esto es lo que hay que hacer, en vez de seguir con los relatos genéricos y no científicos, ¿no? La gente dice, no, que hubo una contrarrevolución agraria y todo volvió a ser como era antes, después de la dictadura. ¿Mm? Y otros dicen, no, todos fuimos felices. No, hay que estudiar comuna por comuna y ver qué pasó. Cuando tengamos muchos estudios sumados de comuna por comuna, vamos a saber científicamente qué es lo que primó. ¿Se volvió a la situación anterior a la reforma agraria una vez que llegó la dictadura? ¿O hubo una transformación total? Lo que es lo más probable son situaciones intermedias. Entonces, lo que tenemos acá en el caso Molina es, por ejemplo, cómo era la estructura de la tierra antes de la reforma agraria. Por ejemplo, ahí está el año 65, ¿no? Los predios expropiados entre 65 y 73. Entonces, lo que ustedes observan en colores son Profe, todos los predios que no, fueron. no está compartiendo Ah, el- disculpen, estoy. Perdón. Disculpen, gracias por avisarme. Ya, ahora sí. Ahora sí se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora sí. Entonces, esa hacienda grande que está ahí, no hay que tomarla en cuenta porque es de muy mala calidad de la tierra y se dedica solo a forestal porque es muy seca y está en la zona precordillerana. Entonces, esa tierra no la tocó la reforma agraria prácticamente porque no valía la pena. La que subdividió fueron las haciendas grandes que estaban en esta zona, que es la zona de mejores tierras. Miren la cantidad de parcelaciones a que predios que fueron expropiados. Entonces ahí tienen los años. Hizo un trabajo magnífico la Minosca. Ojalá otras personas repitieran esto en otras comunas rurales y se podría ver qué pasó realmente, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurrió? Ven ustedes esa diversidad de colores que hay. Así quedó la propiedad de la tierra después de la reforma agraria, tanto la de Frey, primero, el 65, como la de Allende, cuando terminó el gobierno de Allende por el golpe. ¿Se fijan? O sea, quedó una tierra mucho más dividida, mejor repartida. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí accedieron a la tierra muchos campesinos pobres que no tenían acceso, ¿ya?
y algunos de ellos, con el acompañamiento, alcanzaron a recibir el apoyo y lograron no solo sobrevivir, sino que hasta hoy se mantienen como productores, digamos, prósperos. En cambio, muchos de ellos, lamentablemente, no alcanzaron a recibir el apoyo de ninguna instancia estatal y por lo tanto, al estar abandonados, no desarrollaron capacidades productivas y terminaron vendiendo o devolviendo esas tierras o convirtiéndolas en parcelas de agrado para personas de la ciudad, digamos, que quieren tener una parcela en el campo. Y una parte de las tierras fueron recuperadas, ahora vamos a ver acá, por la gran hacienda. Conserven en la memoria esa imagen, donde parece muy repartida la tierra, y ahora vamos a ver una imagen que es posterior a la devolución de la tierra que hizo Pinochet desde el año 74 a 79. ¿Se fijan que desaparece ese número de propiedades? Disminuye, hay menor número de propiedades. Pero, y por otro lado, hay algunas zonas que no logran mantenerse como propiedades. Y esto porque hay proyectos de parcelación, ¿ya? Y aquí lo que pasa es que algunos que eran, por ejemplo, de la Unidad Popular, incluso algunos los mataron, o tuvieron que salir escapando por la represión, porque eran ser consideradas cercanas a la Unidad Popular. Otros eh, que no tenían una identificación política, pero que no lograron desarrollar capacidades productivas nuevas, terminaron empobreciéndose y terminaron vendiendo las tierras de nuevo a los grandes propietarios. Pero miren esas que se quedan ahí. Esas que se quedan ahí, que lograron sobrevivir, no estaban antes. No estaban antes. Entonces, a lo menos en la comuna de Molina, en esa zona, sobrevivió por lo menos la mitad. En los cálculos que hace Minosca son, más o menos sobrevivió la mitad de los que habían sido beneficiados por la parcelación y por los proyectos de división de la tierra. ¿Quiénes sobrevivieron? Los que no sufrieron la represión no estaban identificados políticamente por la Unión Popular, pero también aquellos que lograron desarrollar algunas capacidades productivas debido a que adquirieron esas capacidades en el proceso. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es el paisaje que nos queda? La comuna de Molina tiene una distribución de la tierra tan desigual como la tenía antes de la reforma agraria. No, no, eso no es cierto. ¿Se mantuvo la misma que se logró durante la reforma agraria de la Unión Popular? Tampoco es cierto. ¿Qué es lo que tenemos? Algo intermedio. Algo intermedio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque resulta que no había forma de que el capitalismo se introdujera en el campo chileno, ¿m? A menos que se desterraran las viejas estructuras de propiedad que la concentraban en manos de esta oligarquía terrateniente. No había forma. El campo jamás se iba a modernizar si no se, si no se, fra- fra- si no se fragmentaban los grandes latifundios y no se permitía que tuvieran acceso a la propiedad inversores y agentes que introdujeran modernización productiva. Si ese era el problema. Los viejos terratenientes eran en el fondo anticapitalistas, no querían ser innovadores. Entonces lo que permitió esto es que, si uno lo ve en términos generales, ¿cómo se explica la revolución agroexportadora de Chile? La revolución de la silvicultura, de la producción de maderas, digamos, y de derivados. Todos esos productos nuevos que estamos viendo, ¿no? La revolución vinícola, que también es súper importante y un gran ingreso dentro del país. ¿Ya? Todo eso no habría sido posible, la revolución de la fruticultura, todo eso no habría sido posible de no haber habido reforma agraria. ¿Sería? Entonces, ¿qué es lo que uno dice después de todo este proceso? Y eso también se ve en la devolución de las tierras que la dictadura decidió hacer. La dictadura no quiso devolver la tierra totalmente la tierra a los terratenientes. Dejó una tierra en manos de algunos que lograron conservarla y desarrollaron esa capacidad, y también desplazó tierra que estaba en manos de esas oligarquías terratenientes a empresas nacionales o internacionales que entraron al campo chileno, como por ejemplo Packing, agroexportadoras, ¿se fijan? Conserveras, etcétera, etcétera. Ese paisaje del campo chileno, con capitalismo adentro, no existía antes de la Revolución Agraria. ¿Entiendes? Entonces, y eso ha sido un aporte fundamental, porque hoy día el campo chileno logra no solo alimentar a todo el país, que era lo que no ocurría. ¿Se acuerdan lo que vimos del atraso del campo chileno, el periodo previo a la Unidad Popular? Bueno, el campo chileno estaba atrasado, era ineficiente y era un verdadero lastre para el resto de los sectores productivos. Bueno, hoy día el campo chileno no es un lastre, al contrario, es un aporte. Permitió bajar los precios, permitió que
los salarios reales crecieran, porque como los precios de los productos no han crecido mucho después de que se lograron domar desde el 85 en adelante, ¿ya? No, el costo de los alimentos no es un problema que esté presionando permanentemente para impedir que los salarios crezcan. Más allá de lo que la señora Panchita diga por la feria, digamos, nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la canasta. Entonces, y la canasta dice que no había un encarecimiento cada vez mayor de los alimentos. Al contrario, se han ido abaratando. Y de hecho, se han ido abaratando tanto que hoy día las familias chilenas dedican cada vez menos, menos parte de su ingreso a alimentos. Hoy día, con suerte, una familia le dedica 20% de su ingreso a los alimentos, salvo las familias más pobres, por supuesto. Pero en general, las familias, digamos, del cuarto, quinto, quintil para arriba, decir, o sea, del tercer al cuarto decil para arriba, así, el 60% de las familias chilenas no le dedican más del 20% de su ingreso a los alimentos. Las familias más pobres sí, ahí es distinto. Entonces, eso es súper interesante. Entonces, yo diría que ese es un elemento que llegó para quedarse. Y en eso la Unidad Popular, a pesar de que metió la pata varias veces con su exceso, digamos, en las tomas de terreno y todo eso, algo bueno quedó de eso, porque aceleró, intensificó el proceso en algunos lugares para bien. O sea, en algunos lugares, a pesar de todos los errores cometidos, se acentuó el proceso de modernización que hoy día permite que Chile sea un exportador agrícola, que sea una potencia, digamos, de agroexportadora. Bien, dejo de compartir eso. Entonces, esas tesis son una muestra, pero hay muchas más. Si ustedes empiezan a revisar otros trabajos que se han venido haciendo, se va a descubrir que ese paisaje que se ve en esas dos comunas, en San Pedro de Melipilla y en la comuna de Molina, no son los únicos. ¿Mm? Ahora, están habiendo cada vez más acumulación de trabajo y en algún momento vamos a tener una visión general. Yo sospecho, porque es una mera sospecha, que la visión que vamos a tener cuando se tengan trabajos de la mayoría del país de comunas agrícolas es que en general al menos la mitad de la tierra redistribuida fue bien aprovechada y quedó en manos de propietarios que antes no existían. Por lo tanto, la reforma agraria hizo una contribución para cambiar estructuralmente la economía chilena, redujo la desigualdad en alguna medida y también, ¿no es cierto?, ha aportado de una manera importante para que otros sectores productivos se desarrollen, porque ya no ha sido un lastre para ellos. Finalmente, termino con el tema de la educación. Creo que la educación es un tema fundamental, ¿no? La, durante el periodo de gobierno de Eduardo Frei Montalva, el año 1965, se inicia una segunda gran reforma educacional en términos de ampliar la matrícula y sobre todo el número de establecimientos educacionales. Esto se hizo en muy pocos años, con un buen precio del cobre y con un solo partido que gobernaba, la Democracia Cristiana. Pero fue de tal magnitud que si uno compara las cifras antes de 1965 y después de 1965, van a ver ustedes que en algunos casos hasta se duplicó la cantidad de establecimientos en algunos lugares y matrícula escolar, y también se expandió la matrícula de enseñanza media como nunca antes había dado. Antes de Frei, los niños que lograban llegar a la educación secundaria, digamos, eran con suerte el 10%. Después de Frei, esa cifra empezó a parecerse más al 30-40%. Bueno, hoy día prácticamente 99%. Casi todo el mundo termina la enseñanza secundaria. Y los que llegaban a la educación superior eran como el 1-2%, antes de Frei. Después de Frei, esa cifra empezó a subir, no sé, como un 3% por ahí, 4%. Bueno, hoy día, ya saben ustedes, la cantidad de estudiantes que llegan a la educación superior, afortunadamente mucho más. Y ahí en ese sentido hay que ser menos desapasionado, ¿eh? Y decir, ¿qué es lo que tomó Allende de lo de Frei? ¿Qué es lo que tomó la dictadura de Allende? ¿No? Y fíjense que a pesar de ser enemigos irreconciliables en los relatos, ¿no? O sea, imposible que ustedes pongan un adherente de Allende con un adherente de Pinochet, los junten y digan, en algo estamos de acuerdo, ¿no? Y sin embargo, nosotros los historiadores podemos decir, estuvieron de acuerdo en algo. ¿En qué? En seguir aumentando las matrículas escolares de primaria, de secundaria, de universitaria, de educación superior. En seguir aumentando el número de profesores. En seguir aumentando el número de comedores escolares. El proyecto que hizo el profesor Monkeberg, que es de la Universidad de Chile, de INTA, el Instituto de Nutrición y Alimentos de la Universidad de Chile, que todavía existe, fue revolucionario y ha estudiado en el mundo, ¿no? Porque en 2 décadas el profesor Monkeberg
y que le ofreció este proyecto a la dictadura, a Pinochet. Pinochet lo acogió, y montando miles de comedores escolares en todo el país, la desnutrición, que era altísima en Chile, prácticamente desapareció. Hoy día la desnutrición no es un problema. El problema que tenemos ahora al revés, es que tenemos malnutrición, tenemos mucha obesidad, ¿ya? Pero en ese tiempo el problema era que los niños no tenían ni siquiera las calorías básicas como para poder, digamos, entrar y mantenerse dentro del sistema escolar. Entonces lo que se hizo, se montó un sistema muy inteligente, y eso lo hizo la dictadura, hay que decirlo, lo continuó y lo profundizó, de atraer a los niños pobres, que las familias pobres no querían enviar a los colegios porque los enviaban a trabajar, si esa es la verdad. Eso hay muchos testimonios de eso. Y la forma de convencer a los papás de que mandaran a los hijos a la escuela primaria fue los programas de alimentación, los desayunos escolares y después los comedores escolares donde les daban el almuerzo. Por eso que vivía en pandemia, cuando la gente pobre, los sectores populares, están desesperados porque no tienen cómo alimentar a los hijos en sus casas. No es parte de sus gastos habituales. Ya estaban acostumbrados a que los niños se alimentan en los colegios, en los comedores. Entonces, ese es un programa exitoso, muy exitoso. La desnutrición infantil se redujo a la nada misma. Hoy día Chile es uno de los países que tiene cifras, digamos, de caída de la desnutrición infantil impresionantes. Ningún país de América Latina ha logrado éxitos tan importantes en tan poco tiempo como lo que se hizo en ese periodo. ¿Se fijan? Entonces, uno diría, bueno, ¿y el espíritu de eso de dónde venía? ¿Eso venía de Frey, venía de Allende, venía de Pinochet? Uno ve una línea de continuidad en eso. ¿Se fijan? Entonces, paradojalmente, serían amigos los tres mandatarios, digamos, en esa lógica de alimentar más niños, digamos, y sacarlos de la desnutrición, ¿no? Entonces, ahí se ven continuidades, no se ven rupturas. Ahora, se ven rupturas en otros ámbitos, por ejemplo, la segmentación de la educación privada y pública, el desfinanciamiento del sistema escolar público, medio y universitario público, sin duda. Y esa es la gran pelea que tenemos con este régimen de autofinanciamiento, ¿no? Que condena a las universidades estatales a alimentarse de los aranceles que pagan sus familias. Sin duda que eso es perverso y hay que cambiarlo. Y en eso estamos. Pero eso no indica que lo otro no haya funcionado. ¿Se fijan? Eh, lo mismo ocurre con el tema de la agricultura, lo mismo ocurre con el cobre, ¿no? Con la reforma agraria del cobre. O sea, hay cosas que se hicieron después y que tergiversaron o distorsionaron el objetivo inicial y lo convirtieron más bien en un factor de desigualdad. ¿Mm? Pero mientras tanto ocurría eso, también se dio un cambio en los niveles de ingreso del fisco, el aumento de la cobertura escolar, universitaria y media, y de la alimentación escolar, y por último, ¿no es cierto?, de la capacidad productiva del campo chileno, que pasó a ser un sector lastre, ¿no? Un sector que era un problema, que impedía que crecieran los sectores productivos. Ahora no. Ahora es un sector que motoriza los otros sectores, ¿sí? Yo tomaría esos tres elementos como algo importante. Los tomaría como algo importante. Claro, esto no lo van a escuchar fuera de esta rara clase de historia económica, porque el relato que ustedes van a escuchar en todas partes es que no hay ninguna continuidad, ¿m? Y que tienen que elegir el bando. ¿M? ¿Se entiende? Dejo hasta ahí entonces esta presentación. Eh, Perdonen que me haya alargado, pero lo requería. Y estos minutitos, por supuesto, quedan para ustedes, para que conversemos también un poco. Así que yo ahora escucho. ¿Qué dice? O se fue, no hay nadie. Volvimos a la sesión de espiritismo, donde yo digo, manifiéstate, espíritu. ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué dicen? Opinen, muchachos. A mí me interesa escuchar. ¿Fui muy convincente o muy o demasiado distante a lo que tanto de eso sorprendido o incrédulo? Díganme ustedes. Estoy rumiando la idea, profe, todavía. Estoy rumiando. Gracias por ese verbo. Me parece muy apropiado. Benjamín, ¿qué dices, Benjamín? ¿Tienes dudas?
No tengo duda. No, pero no es duda, que una cosa puede ser duda, pero ¿qué aportarías tú? ¿Qué crees tú que podrías integrar? Ya, entonces voy a tener que sacar a la pizarra. ¿Qué es eso? Me da una lata. Se están yendo, se van porque no quieren que lo saquen a la pizarra. Eso es muy elocuente. Ya, pues digan algo. Nicolás, Renzo, digan algo. Empecemos con ustedes dos, ¿eh? Renzo, a ver qué decir. ¿Estás ahí o no? Sí. ¿Estás rumiando también? Mientras Renzo rumia, Nicolás, tampoco. Juan Pablo, ¿algo que decir? Benjamín, Juan Pablo, ¿no? Sí, Por ahí se te escucha. vi. Desembuche, desembuche. ¿Se escucha, profe? ¿Te gustaría agregar algo, Juan Pablo? Sí, es Mm. que no conectaba bien el micrófono. Ah, Y yo y quería mientras listo, claro. preguntarle más respecto a uno de los temas que creo que igual más o menos central en estos tiempos que estamos viendo así convulsionados. Sería la cuestión en torno a la vivienda como problema estructural y cómo se relaciona con esto con la economía, porque obviamente vemos que, o sea, yo estoy más que nada investigando un poco por mi tesis, Ujú. que las políticas económicas sobre la vivienda en este caso llevan un doble sentido. Ya cuanto no sé, con la dictadura, liberalización del uso de suelo y, y en cambio antes con la UP, el gobierno de la UP era más el control sobre el espacio, sobre todo sobre la estructura urbana y este suelo urbano que es declarado como escaso y que al final se ve eso en la dictadura, con la, porque posteriormente a la liberalización de los suelos se decide volver como en 1985 a declarar este suelo urbano escaso, ya que el privado no le interesa, o sea, eso es lo que he investigado hasta el momento, no le interesa un suelo que tiene que gastar más o desembolsar más o invertir más con tal de que sea urbano, sino que aprovecha este suelo urbano ya existente, cosa de abaratar los costos. Algo así. Entonces en esto mi pregunta iba, no sé, más o menos qué continuidades o diferencias se pueden ver en la política económica de la vivienda. Estoy dirigiendo una tesis sobre construcción de vivienda doctoral, sobre viviendas sociales, en el O periodo. sea, no exactamente en este tema, pero es un tema que toco. Sí, perfecto. Oye, buenísima esa. Mira, porque son sospechas, yo no soy especialista en eso, algún día quizás me meta, pero ahora los que están metiéndose y saben más son los un tesista doctoral, usted, tú que estás trabajando eso, ustedes saben más. Pero lo que yo he visto, lo que yo sospecho en general, lo que intuyo, es que tú aciertas en que la dictadura introdujo principios perversos que son de un orden muy mercantil. ¿Te fijas? Liberalizó, ¿no es cierto?, el uso del suelo y eso generó una expansión totalmente irracional de Santiago y de las ciudades, ¿m? Descontrolada, donde sectores completos quedaron sin servicio. Bueno, una expansión caótica. Ese es lo libertario que tiene la expansión no planificada. Pero por otro lado también introdujo una segmentación impresionante. Eso de que el mapa de hoy tuve las tres comunas que siguen defendiendo a Trump, que ya se llega a ser ridículo, ¿no? Eh, Eso te explica cómo se segmentó en términos sociales, de clase social, el espacio, el territorio urbano. Entonces, hoy día tú tienes barrios que viven como, según los cálculos de Javier Rodríguez, tienen
tienen el mismo ingreso que tienen las familias más ricas en Alemania, ¿sí? Y el resto del país tiene ingresos más bajos que, qué sé yo, que en, que en un país de ingreso medio. Entonces, eso demuestra desigualdad por un lado y problemas gigantescos de caos urbano. ¿Sí? Esos son los dos factores que claramente introdujo la legislación, el marco regulatorio o desregulatorio de la dictadura en torno a la ocupación del espacio para vivienda. Ahora, lo que yo sí agregaría, pero es porque es una pregunta que es interesante, que a mí me interesa, y es, por ejemplo, ¿cuál era a cuánto, si uno compara en números, cuántas viviendas se expandió la construcción? ¿Mm? ¿A qué velocidad creció? ¿Y cuáles fueron las coberturas logradas por la construcción de viviendas sociales antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura? Es un ejercicio que me parece fundamental. ¿Mm? Entonces, yo ahí lo que tengo la sensación que quizás en términos de cobertura, aunque quizás con viviendas de pocos metrajes, te fijas, y muy segmentadas realmente, o sea, todas amontonadas en la ventana, por decirte una cosa, ¿no? Pero me da la impresión de que la dictadura desarrolló una política muy agresiva en materia de construcción de vivienda, sí segmentando mucho el territorio. O sea, los metió a todos en comunas muy lejanas, muy segmentadas, muy periféricas, pero me da la impresión de que la dictadura acometió una labor muy intensa en materia de construcción de vivienda. Y luego está el tema del subsidio, porque ese fue un invento de la dictadura. ¿Sí? Entonces, el subsidio no es mala idea. ¿Sí? Que las familias más pobres reciban un aporte único y solo ella por parte del Estado para poder juntar el dinero que se necesita para comprar su vivienda. Eso no existía antes. Y no es una mala idea. ¿Sí? Tú la puedes tomar y la puedes mejorar y sigue sirviendo. Entonces, yo lo que me preguntaría es, ¿a cuánto creció la construcción de vivienda y qué porcentaje de las personas que necesitaban vivienda lograron recibir vivienda durante el periodo de la Unión Popular, Frey, digamos, dictadura y post-dictadura? ¿No? Porque me da la impresión de que nos encontraríamos con un resultado bien inesperado. ¿Se fija? Entonces, por un lado, negativamente está la segmentación social, está el mal uso del espacio y los problemas urbanos que ha traído en términos de transporte, mil cosas. Eh, y, y quizás no haya sido tan malo el desempeño que hayan obtenido en materia de cobertura. Por ejemplo, si, a fines de 1969 había un 30% de familias chilenas sin vivienda, ¿eso cuánto bajó con Allende? ¿Cuánto bajó con la dictadura? ¿Y cuánto bajó después? Ese es un dato clave, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, las necesidades de vivienda que tiene hoy día el país son las mismas que tenía a fines de los años 60, o al final de la UP, o al final de la dictadura. Yo creo que esas son preguntas que hay que meterle números. Lo que yo no me atrevo es a evaluar una política, en este caso habitacional, tomando en cuenta solo una cosa, que es la segmentación y el uso del espacio, sin tomar en cuenta el éxito relativo que podían haber tenido, que yo no lo sé, en cobertura. ¿Te fijas? A mí la cobertura me parece fundamental, independiente que haya segmentación de clase y social y de calidad. Pero eso es otro tema, pero la cobertura es fundamental porque la necesidad de viviendas sociales me da la impresión que era mucho más dramática a fines de los años 60 y a comienzo de la dictadura que lo que es hoy día. Entonces eso me indica que algo debe haber ocurrido ahí, ¿entiendes? En el camino debe haber aumentado mucho la construcción de viviendas. De mala calidad, lo que tú quieras, de poco metraje, muy arrinconada en barrios, en comunas pobres, lo que tú quieras, pero ya no es el mismo problema que había el año 69, donde, qué sé yo, un 30% de las familias chilenas no tenían ninguna idea. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Eso, Sí, entonces, sí, profe. para evaluar las políticas, siempre hay que mezclar indicadores. Entonces, un indicador es calidad, segmentación social, sostenibilidad ambiental, lo que tú quieras, pero también agregarle cobertura para ser más equilibrado. ¿Ok? Eso. Sí, Así gracias, que, profe. pero oye, te animo que, ojalá que me pidan evaluarla, porque me interesa mucho. Esos temas son súper, muy buenos, muy importantes. Qué bueno que te hayas dedicado a eso. Ya, chiquillo, entonces no sé si hay alguien más que quiera decir algo. ¿Mm? Esta es la última oportunidad. Y ahí nos tendremos que despedir. Ya comenzaríamos con
dura, la próxima sesión. Muy bien. Ustedes me dirán. Nada más. Si están entonces, ok, levanten el dedito y nos despedimos. Ahí estamos, levantando el dedito. Gracias, muchachos. Que estén muy bien. Nos vemos el viernes. Chao, gracias. Chao, profe, hasta el viernes. Chao, profe. Profe.